Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor este tiempo. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos conocerte, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles. Señor, ayúdanos porque aún luchamos con el pecado, somos imperfectos, Señor. Pero confiamos en ti porque tú eres el único obediente, Señor. Lejos de nosotros sea proclamar algo, Señor, que neguemos con nuestra vida. Ayúdanos a ser consecuentes, Señor. Gracias por este glorioso evangelio que dejaste por medio del apóstol Juan, Señor, que nos muestra quién eres tú y que nos da testimonio de la luz verdadera, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas importantes en cuanto a la doctrina y en cuanto a conocer la Escritura es cómo respondemos nosotros a ella. Estos primeros versículos en los que Juan habla acerca del logos de Dios, del verbo de Dios, de la luz verdadera donde estaba la vida, todas estas verdades acerca de la eternidad de Cristo, acerca de la Trinidad, definitivamente ya han llevado a los cristianos durante todas las épocas a vivir de una forma distinta al mundo. Y quiero leerles una porción, quiero arrancar leyéndoles algo acerca de los mártires de los 4 primeros siglos. Y quiero leerles esto porque es la forma como ellos tuvieron que demostrarle al mundo su amor por el Señor. Es la forma como ellos revelaron al mundo que ellos le pertenecían a Cristo. Así que voy a leer una porción iniciando y al final voy a hablar algo más acerca de esto. Cito algo que dijo Justino y bueno, algunos apartes de varias frases de mártires. Dice, con alegría, las crónicas refieren muchas veces a la actitud serena y alegre de los mártires, con una acción de gracias a Dios que los creyentes espectadores aguardan como el grito triunfal de victoria. Cito, dice, con alegría confesamos a Cristo y con alegría vamos a la muerte. Tan pronto como Justino y sus compañeros reciben la sentencia de muerte, dan gozosos gloria a Dios. Cuando en el curso del proceso se ofrece a los cristianos un plazo para reflexionar, lo rehúsan siempre. Así consta, por ejemplo, en las actas de Apolonio de los mártires escilitanos y de Palestina. No resisten la sentencia condenatoria, sino que la reciben con inmenso gozo. Condenados a las fieras, volvimos gozosos a la prisión, escribe Perpetua. Apolonio contesta la sentencia del prefecto, bendito sea Dios por tu sentencia. Y el centurión Marcelo dice a su juez, que Dios te bendiga. No extraña que los magistrados interpretaran esta actitud como una locura suicida de lo que no era sino una expresión victoriosa de su fe. Los mártires cartaginenses del año 202, bajo el emperador Septimio Severo, se mostraban tan felices con su suerte que dirigían la palabra aún a los paganos y no dejaban de hacerles alguna oportuna observación sobre su destino eterno y el juicio final, hasta el punto de que todos se alejaban de allí atónitos y muchos se convirtieran. ¿Qué mayor gloria, cito nuevamente, o qué mayor felicidad podría acontecerle a un hombre por concesión divina que en medio de los mismos verdugos confesar impertérrito al Señor Dios, entre los diversos y refinados tormentos ordenados por la cruel autoridad de este siglo, incluso con el cuerpo dislocado, torturado y desgarrado, confesar a Cristo, Hijo de Dios, con el espíritu a punto de apagarse, pero libre, una vez abandonado el mundo, dirigirse al cielo. Esa fue la forma, hermanos, en la que ellos tuvieron que afrontar el hecho de decir que Cristo es el Hijo de Dios. El hecho de decir que Cristo es el Logos de Dios, es aquel que se hizo carne. Vamos a continuar y vamos a leer el versículo 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a terminar allí. El apóstol Juan entonces está dando una hermosa introducción a su evangelio. Génesis comienza en el capítulo 1 hablando de en el principio, para hablarnos acerca de la primera creación. El apóstol Juan comienza de la misma manera su evangelio, pero ahora para escribir sobre aquel que hace posible la nueva creación de los cielos y la tierra. El apóstol ha hablado del verbo, de aquel logos, quien revela los pensamientos y la esencia misma de Dios. Recordemos que, bueno, por un lado para los griegos la palabra logos tiene un significado, pero la palabra logos acá usado por Juan tiene que ver más con el significado que tenía para los judíos. Es decir, que es mucho más amplio que el significado griego. No solo es conocimiento, sino es aquello que revela y que muestra los pensamientos de Dios. Así que habla de que en este verbo estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Habla de que esa luz estaba desde el principio, desde antes de la creación, que estuvo incluso en la creación de todas las cosas, que alumbró al hombre y que aún más siguió brillando después de que el hombre cayera. Esa luz nunca dejó de brillar, nunca dejó de alumbrar a los hombres y de dar testimonio de que existe un Dios y que ese Dios tiene misericordia. Este mundo pecador durante la historia ha querido suprimir esa luz, como él comienza en el principio de su evangelio, pero las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Esa luz no solamente ha alumbrado al mundo y a los hombres, sino que esa luz verdadera viene al mundo y ha logrado con poder que algunos hombres la reciban, haciéndolos sus hijos, de lo que nos habla el verso 12 y 13. Ahora entonces el apóstol en la parte final de su introducción nos muestra que aquel verbo que existe desde la eternidad fue hecho carne para venir a habitar entre los hombres. He titulado este sermón Gracia sobre gracia en Cristo. Y vamos a ver tres cosas. Primero, el verbo hecho carne en el versículo 14. Él viene hablando, el apóstol Juan, acerca de aquellas cosas que él vio de Cristo, pero en el versículo 15 él hace un paréntesis para hablar de cuál fue el testimonio de Juan Bautista. Y nosotros vemos que acá hay una diferencia, vamos a ver ahorita, entre lo que decía o lo que se registra de los discursos de Juan Bautista en los tres primeros evangelios y lo que habla acá ahora. Y posteriormente vamos a ver versículo 16 al 18, cuál es el testimonio de Juan el apóstol. Entonces vamos a ver el testimonio de Juan Bautista y el de Juan el apóstol. Primera cosa entonces, verso 14, el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el apóstol Juan ha venido hablando desde el principio acerca del verbo, el logos de Dios que estaba desde el principio, que estaba con Dios, siendo diferente al Padre, pero que era al mismo tiempo igual que Dios. Ese verbo ha sido el agente creador de todas las cosas por medio del cual todo fue hecho, pero es también el que le da propósito a todas las cosas. Es decir, ¿por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué fue hecha la creación? Para Dios. Sea que obedezcan a Dios o que no obedezcan a Dios, todo es hecho para su gloria. Así que aquel verbo fue hecho carne. El Logos de Dios se ha encarnado. El apóstol Juan quiere dejar en claro que Dios mismo ha descendido a los hombres, ha condescendido con nuestra condición y que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado, ha tomado forma humana. Ahora, esta palabra acá traducida como carne, que en el griego es sark, no nos habla solamente de tomar un cuerpo físico, es decir, el hecho de que Cristo se encarnara, se hiciera hombre, no solamente apunta a tener un cuerpo, a tener carne, huesos, ligamentos, sangre, sino que apunta más allá, nos muestra que Cristo ha tomado la naturaleza humana sobre sí mismo, con todas las implicaciones que trae, con sus fragilidades físicas, que dice la palabra que Cristo tuvo hambre, con sus fragilidades morales, porque Cristo fue tentado también, y también se ha sujetado a las pasiones humanas. Vemos a Cristo llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Sin embargo,
de una manera misteriosa, aún tomando nuestra debilidad humana, el Verbo sigue siendo Dios. Comienza a habitar corporalmente en Jesús, pero tiene una doble naturaleza. Por un lado, una naturaleza humana y por otro lado, una naturaleza divina. Matthew Henry al respecto dice lo siguiente: los rayos de la gloria divina perforaron el velo de la carne. Así que vemos esta gloria divina abriéndose paso en medio de la naturaleza humana de Cristo. Es su gloria divina entonces y su santidad las que nos hacen pensar, o las que nos muestran, por ejemplo, su gloria divina y su santidad, nos muestran en su humanidad que Él tiene hambre en el desierto. Es decir, la gloria se muestra en que a pesar de tener una naturaleza humana y tener hambre, Él puede resistir a la tentación de Satanás cuando le dice: haz que estas piedras se vuelvan pan. En su humanidad muestra a Jesús llorando ante la muerte de Lázaro, pero en la gloria divina el Señor dice: Lázaro, ven fuera. Uno de los más gloriosos y hermosos misterios de nuestra fe es la doble naturaleza de Cristo. Creemos que Él es 100% hombre, pero también creemos que Él es 100% Dios. Esta unión se ha llamado, los que saben y los teólogos a través de la historia lo han llamado como la unión hipostática. Es decir, aquello que habita en Cristo, por un lado es hombre 100% con todas las debilidades, pero por otro lado también Él es Dios. Y es un hermoso misterio en el cual nosotros creemos y en el cual es revelado en su palabra. Esa doctrina de la unión hipostática de Cristo fue atacada desde el principio. Nada de lo que vemos hoy es nuevo. Todas las sectas que hoy existen comenzaron en el siglo I o antes incluso. Así que todos aquellos que niegan la divinidad de Cristo, como los testigos de Jehová, los mormones y todos estos, desconocen lo que es la Escritura, y desde el principio se ha visto atacada esta doctrina, pero al mismo tiempo fue también defendida por muchos creyentes a lo largo de la historia. Es así que en el año 451 más o menos se hace necesario escribir un credo o una pequeña confesión de fe, que es el de Calcedonia, donde habla acerca de esa naturaleza de Cristo siendo hombre y siendo también Dios. Ahora ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La expresión usada acá es demasiado corta para que entendamos lo que el apóstol quería enseñarle a nuestros hermanos de Éfeso del primer siglo y a los creyentes de todas las edades. Nosotros leemos cuando dice habitó entre nosotros, para nosotros es pues vivir en medio de algunas personas. Pero esta expresión acá usada, que ellos entendían al estar en el primer siglo y tenían ese contexto también judío, entendían esta palabra de una forma más amplia, esa palabra que se llama skaino y que en algunas versiones antiguas se describe como tabernaculó o tabernaculizó. Quiere decir hacer tabernáculo en medio de alguien, hacer una tienda o acampar. Pero no acampar, hermanos, como cuando nosotros viajamos al Neusa, ¿cierto? O bueno, los que les gusta acampar, no ese tipo de camping, sino algo diferente. Esta expresión se refiere a hacer una tienda como la que había en el Antiguo Testamento antes de que entraran y a la entrada de la tierra prometida, un tabernáculo. Implica también esta palabra residir, de la misma manera como Dios lo hizo en el tabernáculo antiguo o en la tienda antigua, la cual era un símbolo de la perfección de Dios y de la comunión con los hombres. Así que cuando se está hablando de que Él habitó entre nosotros, quiere decir que Dios está en medio del pueblo como estuvo en el Antiguo Testamento, pero ya no por medio de un tabernáculo que tiene que ser recogido y trasladado, o no por medio de un templo como el que construye Salomón, sino por medio de un hombre que es al mismo tiempo Dios, que es Cristo. Así que era el tabernáculo el que le recordaba a los israelitas en el desierto que Dios viajaba en medio de ellos, pero que también podían tener una relación con Dios. Cuando ellos salen de Egipto y se encaminan hacia la tierra prometida, ellos se convierten en un pueblo nómada. Así que ellos avanzan por el desierto, llevando el tabernáculo desarmado,
se detienen por algunos días, arman el tabernáculo y presentan sacrificios. Así que para el israelita, habitar en medio, cuando ellos andaban en ese peregrinaje, ellos al ver el tabernáculo, ellos tenían dos cosas presentes. Primero, Dios va con nosotros. Segundo, Dios nos protege, y no solo nos protege, sino quiere que tengamos una relación con Él. Así que el tabernáculo era ese símbolo de que Dios quería tener relación con el hombre, de que Dios quería tener comunión con ellos. El verbo entonces que se hace carne en ese cuerpo mortal, tomando nuestra condición, tomando nuestra debilidad, al mismo tiempo es como ese tabernáculo antiguo, pero aún mucho mayor y mucho más glorioso. Cristo es ese símbolo también, no solo de que Dios está con nosotros, sino también de la protección de Dios y del hecho de que Dios quiere tener comunión con nosotros. Así que ya no necesitamos tener un lugar físico donde reconocemos que Dios está, sino que podemos recurrir a Cristo como aquel que nos muestra la presencia de Dios. Así que nos reunimos hoy como iglesia no para adorar a estas cuatro paredes que no nos pertenecen, sino para mostrar que nosotros, las personas que hemos creído en el Señor, somos piedras vivas y que constituimos el templo de Dios. Así que Cristo, hermanos, es el mayor símbolo de comunión, de compañía y de relación con Dios. Ahora, no se trata de que el apóstol tomara a Cristo para explicar algo del tabernáculo. El apóstol no está diciendo, ¿cómo meto yo el tabernáculo? Ah, Cristo por medio de él. Todo lo contrario, el apóstol nos quiere mostrar que la creación del tabernáculo en el Antiguo Testamento y luego del templo tenía como propósito reflejar de alguna manera al Hijo de Dios. Es decir, que desde el principio el tabernáculo tenía la función de mostrar algo de lo que iba a ser Cristo en el futuro. Todas las cosas del tabernáculo y del templo buscan en alguna manera explicar a aquel que vendría a habitar en medio de los hombres. Pero esas figuras del Antiguo Testamento que nosotros podemos ver en los escritos de Moisés, aunque son hermosas, son vistas solamente como una sombra. Y quiero explicar esto. Es como si usted va caminando en un día soleado con alguien, alguien empieza a caminar al lado suyo y usted solo no ha levantado su mirada, sino que solo va mirando al piso. ¿Qué puede ver ahí al lado? Una sombra de esa persona. Pero por la sombra, ¿usted qué puede darse cuenta acerca de la persona que va al lado suyo? ¿Qué puede discernir usted por medio de ver la sombra? De pronto si es hombre o mujer, de pronto si es alto o bajito, aunque no es 100% confiable porque la sombra a veces ven que cambian, ¿no? A darse cuenta de pronto si es gordito o flaco. Pero ¿qué sucede? Cuando usted levanta su mirada y comienza a ver a la persona, usted puede ver entonces claramente, puede ver el color del cabello, puede ver el color de los ojos, puede ver las facciones, puede ver el tono de piel, puede ver muchas características. Así que en el Antiguo Testamento era como estar mirando unas sombras, que aún siendo sombras eran gloriosas. Pero ahora con la encarnación de Cristo es levantar la mirada y ver la plenitud de quién es Dios. Cristo entonces es el cumplimiento de esa promesa que es dada por Dios cuando el Señor ordena la construcción del tabernáculo y cuando el Señor da la ley de los sacrificios. Quiero que vayamos rápidamente a Levítico 26, donde nos habla acerca de esto. Levítico 26, versículo 9 al 14. Dice lo siguiente: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Levítico 26, verso 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Esa promesa, cuando se escribe en Levítico todo lo referente a los sacrificios,
a todo lo referente al tabernáculo, el Señor da esta promesa de habitar en medio de su pueblo. Y Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Esta expresión usada por Juan, traducida como habitó entre nosotros, también nosotros la podemos ver en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 21, que quiero que miremos también. Apocalipsis 21:3 es la misma palabra que usan en los dos textos el apóstol Juan. Apocalipsis 21:3 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esperamos a un Señor que va a regresar, pero no esperamos un templo número 4 o 5, no sé, que va ya la versión. No esperamos un templo, unas piedras físicas que desciendan, como hay algunos que interpretan Apocalipsis. Nosotros esperamos la venida del Cristo, que es mucho más glorioso y sublime que el templo del Antiguo Testamento. Así que para nosotros no es una señal del fin que estén construyendo o no un templo en Israel, sino que nosotros sabemos que volverá el Señor. Ya no esperamos un templo para ofrecer sacrificios, porque ya el sacrificio pleno fue hecho en Cristo. Amén. Así que no tenemos nuestra esperanza, ¿cierto?, en este tipo de cosas, sino que anhelamos a un Señor que descenderá como el templo glorioso de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, si Dios hizo tabernáculo en medio de los hombres, de lo cual Juan fue testigo, entonces no hay otra consecuencia, sino que su gloria haya sido vista por todos. En el Antiguo Testamento, como les decía, el tabernáculo habitaba en medio del pueblo, estaba allí plantado durante su peregrinaje. Ellos ponían tabernáculo, paraban de caminar, se establecían en un lugar, después levantaban el tabernáculo, continuaban su camino y así sucesivamente. Luego, al establecerse en la tierra prometida, ese tabernáculo deja de ser una tienda y pasa a convertirse en el templo, que tiene la misma estructura interna del tabernáculo, las mismas divisiones, los atrios, el lugar santo, la mesa de la proposición, todas estas cosas, el altar de bronce y finalmente después el lugar santísimo. Así que este tabernáculo pasa a ser el templo. Y podemos ver allí a los sacrificios realizados con la ayuda de los levitas. Sin embargo, las personas del común podían entrar hasta la parte exterior. Solo algunos sacerdotes entraban al lugar santo para ofrecer incienso y oraciones, y solamente una persona, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, para ofrecer la sangre en el propiciatorio y tener perdón de pecados para el pueblo. Sin embargo, si ese hombre entraba allí sin ofrecer sacrificio primero por su pecado, ¿qué le sucedía a él? Moría, ¿cierto? Entonces escuchamos acerca de las campanillas que ellos llevaban ahí en sus trajes, y cuando dejaban de sonar tenían una cuerdita amarrada al pie y lo sacaban, porque quería decir que él había entrado en pecado. Ahora, todos entraban en pecado porque eran hombres, pero si ellos entraban sin hacer sacrificio por algún pecado, entonces es cuando morían, por el hecho de ocultarle algún pecado al Señor. Así que ese hombre entraba, era muerto si había entrado en pecado, se había ocultado algo a Dios, pero ahora, en la encarnación de Cristo, todo lo que se mantuvo oculto durante todas las edades, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, ahora se hace visible por medio de Jesús. Todo lo que los judíos durante 2000 años no habían podido, un poco menos, durante 1500 años no habían podido ver, porque nadie del común podía saber, o sea, no habían visto físicamente el arca del pacto, solamente una persona, un sumo sacerdote, no habían dos al mismo tiempo, había uno. Así que imagínense cuántos habrían podido entrar hasta el arca. Pero ahora todos pueden ver a Dios, todos pueden estar en la presencia de Dios por medio de Cristo. Sobre esto escribe Hendriksen lo siguiente, y cito: así, mientras Jesús anduvo entre los hombres, el ojo y la mente del evangelista y de otros testigos
reposaron sobre el Verbo hecho carne, hasta que en cierto modo penetraron en el misterio, es decir, vieron su gloria, el esplendor de su gracia y la majestad de su verdad manifestados en todas sus obras y palabras, los atributos de la divinidad brillando a través del velo de la naturaleza humana. Es decir, que Cristo, con todas sus obras, con los milagros, con todas sus predicaciones, con todos sus sermones, con todas aquellas cosas que hizo, lo que hacía era mostrar la gloria de Dios por medio incluso de un cuerpo humano débil como el que tuvo. Así que ellos entonces, los apóstoles y aquellos que andaron con el Señor, vieron a Cristo totalmente lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia porque Cristo es totalmente aceptable ante el Padre. Lleno de gracia porque la encarnación misma nos muestra algo que la humanidad no merecía. Ninguno de ellos y nosotros merecíamos que Cristo se hiciera hombre y caminara en medio nuestro. El hombre pecador que había tratado de resistir a la luz de Dios durante toda la historia, no merecía que este Dios tomara forma humana para habitar en medio suyo. Y Cristo es lleno de verdad porque Él es quien nos muestra de una forma real y verdadera quién es Dios. Cristo es lleno de verdad porque es plenamente consciente de aquellas cosas que iba a revelar acerca del Padre. En Cristo, hermanos, vemos la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Así que si usted quiere saber qué es la gracia, mire a Cristo. Si quiere saber qué es la verdad, también mire a Cristo. En Él, toda la gracia, la misericordia y la verdad que se había mostrado en sombras, ahora se hacen visibles. Dios había mostrado con los sacrificios que está dispuesto a perdonar el pecado. Hace como una semana terminé de estudiar el libro de Levítico. Y una de las cosas que usted ve en Levítico, bueno, es todo este tema sangriento con los animales. Pero usted lo que ve en Levítico, detrás de todas estas cosas, es ver a un Dios que está dispuesto a perdonar al hombre. A un Dios que quiere mostrarle al ser humano la gravedad del pecado. Que quiere mostrarle cuán abominable es el hecho de transgredir su ley. Así que Levítico, más allá de ser un libro difícil, lo que es un libro glorioso porque nos muestra a Dios estableciendo formas en las que ellos podían ser perdonados. El Antiguo Testamento entonces nos muestra a un Dios que quiere perdonar y a un Dios que ve el pecado con unas graves consecuencias. Por eso vemos en el Antiguo Testamento las fuertes consecuencias de pecar. Vemos la transgresión, por ejemplo, cuando descubrían a alguien en adulterio, ¿qué le hacían? Era lapidado, ¿cierto? Y otros muchos castigos que hablamos cuando predicamos los 10 mandamientos, que tal vez los hijos que somos todos no queramos repetir, ¿cierto? Pero todas estas leyes que hablaban nos mostraban la gravedad, que el pecado tiene una consecuencia, pero estas leyes también nos mostraban un Dios de misericordia que perdona. Ahora, en medio del testimonio del apóstol, él hace como un paréntesis en el versículo 15. Y él, es decir, que todo lo que él venía hablando en el 14 salta al versículo 16, y ahorita lo vamos a ver al 16 al 18, pero aquí él se detiene para dar testimonio acerca de Juan el Bautista, de ese hombre que vino para dar testimonio, para ser un testigo. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, y acá hay como un juego de palabras que tenemos que mirar detenidamente. Este es de quien yo decía, refiriéndose a quién, a Cristo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era ¿qué? Primero que yo. ¿Quién vino después de Juan? Cristo. Cristo en cuanto a la carne era menor en edad que Juan el Bautista. Pero él dice, ese que vino después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es decir que cuando él usa esta expresión, cuando él hace este juego de palabras, podemos resumir en una frase el testimonio de Juan y decir, ha llegado el verbo que es eterno. Es decir, Juan, ante el mal entendimiento de algunos creyentes, el apóstol registra lo que pensaba Juan de Jesús.
¿Qué pensaba Juan de Jesús? Jesús ha existido eternamente. O sea, Jesús no comienza a existir en el momento que se encarna, sino que Él ha existido desde siempre, como habla los primeros versículos. El Señor siempre ha existido antes de hacerse carne. Así que, contrarrestando las malas enseñanzas de Juan el Bautista y la gente que bautizaba en el nombre de Juan, el apóstol registra que Juan definitivamente reconoce a Cristo como superior a él. Recordemos que Juan era mayor, pero Juan acá está diciendo, él vino después mío, pero es que él ha existido desde siempre, él era antes que yo. Ahora Cristo entonces es primero que Juan, no solo en el hecho de que existe eternamente, sino que es primero que Juan en orden y también en importancia. Juan, como un siervo humilde y obediente, reconoce al Señor Jesús como el más importante, como el que tiene que ser exaltado. Por eso también los evangelios registran a Juan gozándose por la llegada de Cristo y reconociendo que Él debe menguar, ¿cierto?, para que Cristo crezca. Diferente a veces a lo que erróneamente algunos pastores hacen y a lo que nos vemos tentados todo el tiempo los que predicamos, a exaltarnos sobre los demás hermanos, a creer que somos mejores o que somos iluminados, ¿cierto?, y mostrar una falsa idea de lo que es un siervo de Dios. Pero Juan nos muestra un ejemplo de lo que es la humildad cristiana, la humildad de aquel que, siendo el mayor de los hijos de las personas nacidas de mujer, aún así se rebaja ante Cristo y lo reconoce a Él como el gran rey. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? ¿No? ¿Cuánto nos cuesta hacer que los ojos no se posen en nosotros? ¿Cuánto nos cuesta hacernos a un lado y buscar realmente la gloria de Dios? Queremos ser vistos siempre, ojo, queremos ser vistos como los buenos, como los mejores, como los más santos. Queremos siempre ser vistos como los más obedientes y como los que son dignos de ser admirados. Pero estamos errados si ese es nuestro deseo. Debemos tomar el ejemplo de Juan, que siendo mayor que todos los hombres, que todos los profetas, dicho por el mismo Cristo, se presenta a sí mismo como un siervo humilde. Y hay un denominador en la mayoría de las consejerías matrimoniales. Siempre los esposos buscan salir victoriosos. Siempre, no importa el tipo de problema, siempre las personas quieren salir como bien airados, mientras que su cónyuge queda abajo. Porque queremos siempre sentirnos buenos, ¿no? Pero vemos en el ejemplo de Juan la humildad y lo que es realmente rebajarse para exaltar a Cristo. Así que después de registrar el testimonio de Juan, él sigue dando su propio testimonio, versículo 16 al 18. Porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así que vimos el testimonio de Juan Bautista. ¿Cuál es el testimonio ahora del apóstol Juan? ¿Qué es lo que él testifica acerca de Jesús? Él presenta a Cristo como aquel que es pleno y que en esa plenitud de la cual nosotros, es decir, los que se describen en el versículo 12 y 13, los que le recibieron, los que lo reconocieron que son hechos hijos de Dios, podemos tomar y es gracia sobre gracia. El versículo 16 y 17 nos muestra que los creyentes reciben constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Es decir, cuando la gracia se acaba, ¿qué puede venir a sustituirla? Más gracia. Así que nos vemos ante un torrente eterno y que nunca deja de brotar gracia, y este torrente viene por medio de Cristo. Él es un depósito, un suministro que no tiene límite en cuanto a la gracia. ¿Qué debería generar en nosotros? Saber que hay gracia y que sobre esa gracia hay más gracia y que sobre esa gracia hay más gracia. ¿Qué debería generar en nosotros?
¿Deseo de pecar para que esa gracia siga abundando y fluyendo? En ninguna manera, como dice Pablo, debería generar en nosotros un profundo agradecimiento y humildad ante esa preciosa fuente de gracia que tenemos en Jesús. ¿Qué deberíamos saber entonces cuando pecamos? Que podemos tener perdón y que su gracia se extiende, pero ese perdón que hemos recibido no nos debe llevar a decir, bueno Señor, entonces yo sé que mañana de pronto puedo volverlo a hacer para que tu gracia vuelva a aparecer. Si uno piensa así, no ha conocido la gracia de Dios y probablemente no haya nacido nuevo tampoco. Así que el creyente reconoce que hay una fuente inagotable de gracia, pero eso lo lleva a agradecer a Dios. Se lo lleva a decir, Señor, tu bondad no tiene límite, tú eres bueno y aún siendo yo como soy, tú puedes perdonarme. Versículo 17, Moisés versus Cristo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Se presenta a Cristo y a Moisés como mediadores de pactos distintos. Moisés, mediador entre Dios y el pueblo, y por medio de él se da la ley. Recordemos, hace un mes estábamos terminando de predicar ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Y veíamos al pueblo diciéndole a Moisés ¿qué? Moisés, no queremos hablar con Dios. Eso que estamos viendo en la montaña del Sinaí es demasiado terrible. Habla tú con él y tú nos cuentas. Para no verlo a él. Así que Moisés es mediador entre Dios y el pueblo, y a través de Moisés se entrega la ley sacrificial, ceremonial, la ley moral, la ley civil. Pero Cristo se presenta como un mediador también entre Dios y el pueblo, pero a diferencia de Moisés, Cristo sí tiene el poder para cumplir perfectamente la ley. Moisés proclamó una ley que él mismo no era capaz de cumplir, pero Cristo aparece como aquel que es capaz de cumplir la ley, pero que revela también la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, y revela también la verdad acerca de quién es Dios. Así que Cristo es aquel que da a conocer al Padre. Moisés vio algo de su gloria, como vimos también en alguna ocasión, ahí por la fisura de la peña, vio algo de la gloria de Dios, pero Cristo en sí mismo da a conocer qué es la gloria de Dios. Nadie vio a Dios antes. ¿Por qué? Porque hubieran caído muertos delante de Él. Pero la gracia se manifiesta en que ahora el tabernáculo no es una tienda, no es un templo, sino es un hombre que camina en medio de pecadores, y estos pecadores no caen al piso muertos, que es lo que debió haber pasado, sino que reciben gracia y aún así pueden verlo. Así que de no haber sido Cristo la manifestación de la gracia en su caminar por la tierra, todo aquel que haya tenido contacto con Él hubiera caído muerto. Pero Él manifiesta también la gracia de Dios. ¿Qué había de malo en la ley ceremonial y moral? Nada. No había nada malo en la ley moral que es dada por medio de Moisés. Dios la da por medio de Él, era de carácter preparatorio. Revelaba la condición perdida del hombre y también prefigurada la liberación. Es decir, que al atravesar y al conocer la ley moral, ninguno de nosotros puede levantarse y decir, yo soy bueno. Al mirar los 10 mandamientos, nadie puede decir, no, sí, pero pastor, por favor, nunca me he robado nada. O nunca he deseado algo que no sea mío. O nunca he tomado el nombre de Dios en vano. Nadie puede decir ese tipo de cosas. Así que la ley lo que buscaba no era que el hombre dijera soy bueno, sino todo lo contrario, que el hombre dijera necesito ser salvado. Pero la gracia no podía suministrar dos cosas. La ley no podía suministrar dos cosas. Gracia para perdonar a los pecados, a los pecadores, y ayudarlos en momentos de necesidad, y verdad. Es decir, la realidad a la cual señalaban los tipos o los sacrificios. Cristo entonces provee ambas. Cristo provee la gracia y Cristo provee también la verdad. Él cumple todo lo que el Antiguo Testamento anunció. Así que también podemos ver que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino. Hay una diferencia allí, ¿no? Por medio de Moisés se da la ley, pero la gracia y la verdad descienden.
Así que Cristo, hermanos, es quien ha dado a conocer a los hombres quién es Dios. Él es el que le muestra al ser humano quién es Dios. ¿Podríamos decir entonces que todas las religiones y maestros espirituales muestran a Dios? No. Ellos clamaron ser iluminados, pero Cristo es la misma luz. Es nuestro Señor el único que puede revelar quién es Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos aún mayor revelación que los santos del Antiguo Testamento. A veces leemos Hebreos capítulo 11 o cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos el testimonio de Elías, ¿cierto? De Isaías, de estos hombres de Dios. Ellos tuvieron una revelación de Dios y tuvieron una revelación plena de Dios cuando partieron, es decir, cuando murieron, pudieron ver aquel del cual ellos anunciaban. Pero nosotros ahora vemos a Cristo aún estando en vida, podemos saber quién es Él, podemos ir a su palabra y ver la revelación acerca de quién es Dios. La esperanza de ese Mesías es la que los lleva a soportar la persecución y las penalidades, como decía ahora. Ellos eran sentenciados, ellos eran enviados a muerte y lo que hacían era darle gloria a Dios. Eran privados de sus bienes y lo que hacían era darle gloria a Dios. Y lo que hacían era, ya nos van a asesinar, no importa, empezamos a predicarle a todos, a los paganos, a los guardias, al mismo César trataron de hacerlo y decían, si alguno se convierte, gloria a Dios. Si partimos por la condenación a causa de nuestra fe, entonces también gloria a Dios. Ese es el Hijo del Hombre, esa es la luz verdadera, ese es el Logos que se hace carne, aquel que nos da vida a nosotros. Aquel que nos dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo responder y cómo aplicar entonces estas hermosas verdades? Somos llamados por un lado a creer y somos llamados por otro lado a hacer. ¿Qué somos llamados a creer? Somos llamados a creer que Cristo es el Verbo eterno, que Cristo es Dios mismo. Somos llamados a creer que Cristo es aquel a cual las verdades del Antiguo Testamento apuntaban. Así que, hermanos, es importante estudiar el Antiguo Testamento. Hay iglesias y lugares que se hacen llamar iglesias donde dicen que el Antiguo Testamento no debe ser leído por nosotros. De hecho, eso nos lo encontramos en uno de los viajes a La Guajira este año, que algunos pastores enseñamos el Evangelio desde Génesis capítulo 1 al 3. Y uno de los pastores nos decía, pastor, gracias que ustedes vinieron, porque habían venido unos misioneros que nos dijeron que nosotros no teníamos que preocuparnos por el Antiguo Testamento. Así que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, porque en él nosotros podemos ver a Cristo. Somos llamados a creer que la gracia nos proporciona algo que la ley no puede, y es poder para obedecer a Dios. Así que tenemos gracia sobre gracia, y sobre esa gracia tenemos más gracia. Pero, hermanos, no solamente para recibir perdón de pecados, sino también recibimos gracia sobre gracia para vencer la tentación. A veces nos gusta pensar en la gracia solamente como, uy, ya pequé, bueno, la gracia, el Señor me perdona, sí, así es, gloria a Dios. Pero la gracia también nos da poder para obedecer. La gracia también nos da poder para escapar de la tentación. La gracia también nos da poder para enfrentarnos al pecado. Así que, ¿qué debes hacer, hermano? Luche contra el pecado. Luche, no se entregue, aférrese a Cristo para vencer. Y si cae, aférrese de nuevo y vuelva a pelear y vuelva a esforzarse para agradar al Señor. ¿Qué debemos hacer también? Tener una vida de oración, fortalecernos en el Señor para atravesar las tentaciones y para vencer. ¿Qué debemos hacer? Proclamar la verdad de Cristo, al igual que Juan el Bautista, que dice ahí en el versículo 15, que Juan dio testimonio y clamó, gritó, se expresó, dijo, Cristo realmente es el ser eterno. Y muchos de nosotros callamos aún ante la pregunta de si somos creyentes. Hacemos sí. Pero ¿cómo así? Si eso no es cristiano. Y así buscamos evadir ese tipo de cosas, pero debemos ser llamados a proclamar con valentía que le pertenecemos a Dios. Que tenemos un Dios que nos salvó.
que tenemos un Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que nos permitió ver su gracia y su verdad. Somos llamados también a atesorar a Cristo como nuestra fuente inagotable de gracia. Somos llamados, hermanos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconocer que en Él tenemos también perdón de Dios, tenemos su favor inmerecido. En Cristo tenemos esa fuente inagotable de gracia, pero también somos llamados a que no vivamos para nosotros mismos, sino para Dios. Eso es lo que al mundo le gusta, el mundo quiere vivir para sí mismo. Una ilustración para mostrar esto. Hugh Hefner versus Julita la mártir. Esta semana partió, no en la paz del Señor, sino al gozo de su Señor. Bueno, que no sabemos si en el último momento procedió al arrepentimiento, pero a no ser de que eso se conozca, no podemos pensar en otro destino. Partió este empresario, este hombre a los 91 años, el cual comenzó un legado de depravación y de menosprecio ante la figura de la mujer, y por él entraron muchas cosas, y por él hoy uno de los mayores males de este mundo, incluso de la iglesia también, es la pornografía, ¿no? Así que este hombre, admirado por muchos, por tener muchas mujeres, que tal vez ninguna lo amó, pero tenía muchas. Este hombre, admirado por tener carros, por tener una gran mansión, partió después de tener una vida en la que vivió solamente para él mismo, solamente para cumplir sus propios deseos y sus propios sueños. Pero por otro lado, quiero mostrarles un contraste. Sucedía que en los primeros siglos de la persecución romana, cuando usted lo hallaban culpable de ser cristiano, no solo era condenado probablemente al martirio y a ser asesinado muchas veces, sino que también el hecho de ser encontrado culpable hacía que sus bienes fueran expropiados por Roma. Es decir, que si a usted lo llevaban a un juicio y se daban cuenta que usted era cristiano, no solo lo iban a matar, sino que su familia, si usted tenía esposa, hijos, iban a quedar en la calle. Así que imagínese, negar a Cristo para algunos era decir, bueno, Señor, pero tengo que proveer para mi casa. Porque a veces es la lógica de algunos cuando, en cuanto al trabajo, Señor, pero si no, entonces ¿quién le da hogar? Estos hombres y mujeres mártires, al reconocer a Cristo, se enfrentaban a ser despojados de todos sus bienes. Incluso la historia registra también, pero no voy a hablar de eso ahora, que Nicodemo, que era principal de sacerdotes, Juan capítulo 3, fue muerto, fue asesinado también en la miseria, que durante la diáspora y todo eso fueron confiscados sus bienes, y que murió casi siendo un pordiosero. Pero quiero hablar hoy es de Julita. Dice, muchos se aprovecharon de la ocasión. Bueno, algunos entonces, si querían apropiarse de los bienes de algún cristiano, entonces los acusaban penalmente de ser cristianos para que esos bienes fueran confiscados y después ellos poder comprarlos pues a un precio menor. Dice, muchos se aprovecharon de la ocasión y utilizaron la denuncia de los cristianos para quedarse con sus bienes. Basilio narra el caso de una conciudadana suya, Julita, viuda cristiana, acosada por un depredador malvado de sus bienes. Tuvo que reclamar en juicio sus bienes contra el usurpador, pero inmediatamente el demandado alegó una excepción sacada de un edicto del 303, en el que se negaba a los cristianos el derecho a personarse en juicio. Así las cosas, el magistrado mandó a traer un altar ante el tribunal e invitó a los contendientes a quemar incienso ante los dioses. Julita rehusó en absoluto. Perezca mi vida, perezcan las riquezas, perezca mi cuerpo, si es necesario, antes que salga de mi boca una palabra contra mi Dios, contra mi Creador. Con esto inmediatamente perdió el proceso, quedando completamente arruinada. Y por si fuera poco, una segunda sentencia la condenó a ser quemada en la hoguera por ser cristiana.
¿Qué hacemos nosotros con la revelación de quién es Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo estamos dispuestos a vivir? Y no estoy hablando solamente de qué conocimiento intelectual estamos decididos a proclamar, sino qué vidas estamos dispuestos a llevar. Y esto es difícil porque todos tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Pero ¿para quién usted vive? ¿O por qué vive? ¿Cuál es la razón para levantarse en las mañanas? ¿Cuál es la razón para congregarse? ¿Cuál es la razón para nombrarse cristiano? Que seamos alentados por el Señor al saber quién es Él, pero que también seamos llevados a examinarnos a nosotros mismos y a reconocer que necesitamos ser ayudados por el Señor. Amén. Así que, hermanos, tenemos una fuente inagotable de gracia, sí, pero esa gracia también nos debe dar poder para escapar de este mundo oscuro. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.